El ex guerrillero Héctor Béjar, sociólogo de profesión, catedrático en la Universidad de San Marcos, ha sido designado a sus 86 años como nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, una importante cartera. Dábamos cuenta ayer, día 3 de agosto, como don José de San Martín, lo primero que creó fue el cuerpo diplomático para representar a la flamante República Peruana que él estaba proclamando a través de la independencia de nuestro país. Don Héctor Béjar ha tenido expresiones, la verdad, muy preocupantes y actos como el reunirse, por ejemplo, con Jorge Arreaza, canciller del dictador, del sátrapa, miserable asesino de Nicolás Maduro, quien vino, no lo sabíamos, a la transmisión de mando y se tomó una foto así muy amigable, como demostrando de que el Perú va a ingresar a la órbita chavista, a la órbita del Foro de Sao Paulo, que como sabemos auspicia a los gobiernos de izquierda en nuestra región. Sobre el particular vamos a dialogar con el ex canciller de la República, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Colegio de Abogados de Lima, también ha presidido la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Nacional, el doctor Luis González Posada Izaguirre. Don Luis González Posada, gusto recibirlo y escucharlo aquí en PBO Noticias. Buenos días, César, gusto saludarlo. ¿Cómo va? ¿Cómo va usted y cómo ha tomado las primeras declaraciones y el discurso de Héctor Béjar al asumir la cartera de Relaciones Exteriores? Bueno, como un informe en el sentido que el Perú se desplaza hacia el bloque llamado Grupo del Socialismo del Siglo XXI, ¿no? Que lo organizó Hugo Chávez y actualmente lo conforman Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, es decir, regímenes dictatoriales que han avasallado con los principios fundamentales de la diplomacia, con los derechos humanos, y que han actuado con una política represora. Yo creo que los indicadores, esas son muy claros, ¿no? Partiendo de uno, quien dirige la política exterior de un país no es el canciller, es el presidente. O sea que no desligo yo lo que ha dicho Béjar con lo que piensa Castillo, que además ya está dicho en su programa de gobierno original, no, donde se alinea abiertamente con ese grupo de países totalitarios. Entonces yo creo que esa es una primera percepción. Pero yendo al discurso, las señales son muy claras. El canciller nos habla de que van a reactivar la participación del Perú en UNASUR. UNASUR es un organismo que se formó con 12 países y que al final fue disuelto porque había una infiltración chavista y una dirección política totalitaria. Por eso se retiraron Argentina, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y UNASUR se quedó solamente con Venezuela y con Bolivia y con Guyana. Entonces ahora el ministro nos dice que vamos a reactivar UNASUR, ¿no? Esa es una primera señal. La segunda señal es que vamos a activar llamada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que fue creado en el año 2010 y que también quedó paralizada por la infiltración chavista, ¿no? La paralizaron, no funciona, no tienen siquiera oficina, teléfono, ¿no? Un momento dado se trató de reactivar la Venezuela, pero no pudo. Estos son organismos de fachada que utilizan para tener una plataforma internacional. La tercera referencia obviamente es a Venezuela, sí, una referencia grata, habló con claridad de que había que retirar el bloqueo, las sanciones, pero no dijo una palabra de exhortación a un gobierno que, de acuerdo a las Naciones Unidas, no a quien habla, no está comprometido en crímenes de lesa humanidad, 7.000 asesinatos, torturas, perseguidos políticos y una población que sufre miseria, no desplazada por lo menos 1.230.000 al Perú. No dijo una palabra de exigir democracia, elecciones libres, respeto a los derechos humanos, sacar de las cárceles a todos los perseguidos. Ni una palabra la escuchamos al canciller, más bien una expresión de tolerancia y buena voluntad con un régimen totalitario. Y tampoco, César, escuchamos una palabra en relación a las barbaries que están cometiendo el actual gobierno boliviano o el gobierno de Nicaragua, que ayer volvió a procesar, ya ha detenido a 7 candidatos presidenciales de la oposición
y ayer detuvo a candidatos a la vicepresidencia. Entonces, un canciller en un momento dramático para la historia de América Latina, donde se juegan los principios democráticos y de los derechos humanos que están insertados en la Carta Interamericana Democrática que nosotros firmamos, no dice una palabra, más bien lanza loas, lanza palabras tolerantes a regímenes realmente totalitarios que ensombrecen la diplomacia latinoamericana. Según algunos diplomáticos, doctor González Posada, algunos internacionalistas que yo he tenido ocasión de escuchar, justificando las expresiones, por supuesto, del flamante canciller Héctor Béjar, señalan de que es necesario que el Perú tenga algún nivel de interlocución con Venezuela, por eso la pretensión de reactivar UNASUR les parece interesante, porque dicen Venezuela se ha armado hasta los dientes. Hoy por hoy Venezuela es una potencia bélica, que usted ha estudiado muchísimo esta clase de temas, al cual es necesario vigilar. Y el problema está en que ante el fracaso del Grupo de Lima, 5 años antes, que se formó justamente para presionar a las fuerzas democráticas a poder vencer la dictadura de Maduro, prácticamente ha fracasado porque la oposición también en Venezuela, la oposición política me refiero, se ha quebrado. Es decir, Maduro hoy está más fuerte que nunca, pero reitero, la opinión de algunos diplomáticos es que de Venezuela tenemos que estar cerca para poder supervisarlo y sobre todo vigilar este curioso armamentismo que tiene. ¿Qué opinaría usted al respecto? Bueno, yo en eso coincido, ¿no? El Grupo de Lima fue una hermosa experiencia diplomática que logró compactar no solamente a 14 o a 15 países latinoamericanos, sino en total a 60 países del mundo, incluyendo los europeos, exigiendo democracia, libertad y naturalmente no reconociendo un gobierno surgido de elecciones fraudulentas como el de Maduro. Eso fue una gran experiencia, pero se fue diluyendo hasta que el día de hoy prácticamente es simplemente una referencia. O se relanza el Grupo de Lima o se ve otra forma de participación, siempre con el objetivo, ¿no?, de recobrar la democracia en Venezuela. Yo creo que en eso sí debemos ser claros, porque la situación de allá es realmente lamentable, de una pobreza absoluta, de una miseria total, de una represión permanente. Son estados policíacos y además estados fallidos. Entonces, en ese sentido, la reflexión es correcta. Oye, el Grupo de Lima pues está agónico y hay que tomar alguna decisión con el Grupo de Lima, pero no se toma reactivando organismos muertos, como UNASUR y CELAC, que también han fracasado. Se toma organizando un nuevo grupo que puedan oficiar de interlocutores con Venezuela y con la oposición, para encontrar fórmulas de salida al grave problema que está pasando ese país. Entonces yo voy que el tema es correcto, pero no se hace pues a través de conductos obturados y que no tienen ninguna operación, y que más bien tienen un sesgo chavista, ¿no? De acuerdo. Doctor González Posada, Héctor Béjar ha dicho que va a reactivar el Consejo Consultivo, que propiamente siempre está integrado en cualquier ministerio por ex titulares de la cartera. Usted fue canciller de la República, imagino será convocado a poder participar en el Consejo Consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Aceptará participar? Mire, yo no he aceptado participar en los dos gobiernos anteriores, porque lo considero el gobierno de Vizcarra una desgracia nacional, y el gobierno que lo sucedió es un gobierno producto del golpe de calle. Yo no puedo participar, naturalmente, en un consejo donde las primeras señales las tenemos nosotros, son señales ominosas. Uno participa cuando antes de ir hay un intercambio de ideas, de posiciones, y uno puede opinar, pero en estas circunstancias no lo veo, ¿no? Así como tampoco voy a asistir a las ceremonias que me han invitado con motivo de los 200 años. Yo creo que en la vida hay que dar señales muy claras, ¿no? Hay que ser concretos. Yo veo, por ejemplo, César, que acá juegan al policía malo y el policía bueno, ¿no? Igual sucede en el gobierno. Toda la culpa la tiene Cerrón. Castillo está liberado de culpa. No es así. El jefe de Estado es el que designa a los ministros, el que fija la política de Estado. Reducir a un presidente a nivel de subordinado es realmente peligroso desde todo punto de vista. Entonces yo creo que hay que tomar posiciones. Yo tengo una posición sumamente clara. Se respaldará todo lo que sea positivo y se observará todo lo que sea negativo. Claro. Pero eso no me obliga
a participar formalmente en organismos de esa naturaleza. Pero eso no quita que Vladimir Cerrón, como solemos decir aquí, es el que corta el jamón. Y usted y yo conocemos tenemos trato con un reconocido académico cuyo nombre no voy a mencionar, Huancaíno él, ¿no es cierto?, muy cercano a Cerrón, creo que es su pariente, lo conoce muy bien de la zona, ¿no? Y que pareciera que influye mucho en este gobierno que se ha acercado. Entonces, estas cosas no se pueden permitir, doctor González Posada, ¿no? Estos reptiles que están ahí siempre merodeando al poder. Bueno, claro, yo veo, por ejemplo, yo quisiera, perdón César, escuchar la voz de los diplomáticos, la voz de la Asociación de Diplomáticos en Situación de Retiro, que den su opinión sobre estos mensajes y esta reorientación de la política exterior del Perú. He escuchado con preocupación, he leído mejor la opinión de la llamada Asociación de Derecho Internacional, que la preside el señor Maurto, el ex canciller Maurto, que es un conjunto de alabanzas al mensaje del canciller y ninguna observación. Entonces es importante también que las voces que deben hablar, hablen, que las voces que deben expresar y orientar la política exterior del país, porque han sido embajadores, cancilleres, den su punto de vista sobre lo que está pasando, porque así se tendrá el contrapeso necesario. Yo no sé, además, si los que integran ese grupo, esa asociación que me he referido, están de acuerdo o no, o de acuerdo con lo que dijo el señor Maurta. Sería interesante que lo digan, porque ellos forman parte de ese colectivo. Entonces, este es un momento duro, dramático para el Perú, donde muchas cosas están en juego, entre otros, César, los tratados de libre comercio, que fueron observados en el primer documento presentado por Castillo. Tenemos 61 tratados que podrían ser revisados. Ya ha habido guiños de revisarlos, guiños de revisar la Alianza del Pacífico, que es una experiencia extraordinaria en materia de política internacional. Entonces, si no hay un contrapeso, evidentemente comenzamos a perder, ¿no? Tiene que haber un contrapeso reflexivo, firme, claro, en temas que a todos nos incumbe, porque se trata de política internacional. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a escuchar las otras voces. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, doctor Luis González Posada, ex canciller de la República, ex congresista, ex presidente del Congreso también, por sus palabras que yo suscribo y adhiero, por supuesto. Me parece que en efecto tenemos que hacer una profunda reflexión sobre estos temas y, como bien ha dicho el doctor González Posada, llamar la atención de los diplomáticos. Me parece que muchos ex cancilleres pisan huevos. Yo me he quedado sorprendido. No voy a mencionar ya más nombres, aparte de Óscar Maurto, a quien también conocemos, yo le tengo aprecio personal, pero la verdad, qué manera de pisar huevos. No, eso está bien, no, tranquilidad, pero claro, sí, pero no. O sea, ya se sienten al extremo en una diplomacia de verdad de caricatura, porque ser diplomático no significa callar, como bien dice Luis González Posada, las cosas como son. Y este acercamiento, esta aproximación al círculo chavista de América Latina, que integra Argentina, Bolivia, Nicaragua, por supuesto la propia Venezuela, el Brasil, que se apresta nuevamente a elegir al gran arquitecto de la corrupción, el señor Ignacio Lula da Silva, ¿no?, a través de sus empresas, ya lo van a elegir y por lo tanto, pues, en efecto, pues, un espacio dejado también por una derecha ociosa o extremista como Jair Bolsonaro o socialdemócratas flojos, lo digo con perdón del doctor González Posada, pero que el APRA no tenga ni siquiera presencia en el Congreso es algo que también se tiene que revisar. No miremos solamente al gobierno, sino miremos lo que tienen que hacer también la oposición y cómo organizarse en bases obviamente democráticas, de pelear por principios y no por acomodos. Hoy, como estamos viendo en este desfile por la presidencia del Consejo de Ministros, bien lo resaltó también el doctor González Posada, es un flujo, pues, de sobones, de gente que se aproxima al poder por la chambita en plena, ¿no es cierto?, crisis. No más pobres en un país rico, decía o dice Pedro Castillo Terrones, nuestro presidente. Claro, ¿cómo va a haber pobres de ese entorno si todos están pidiendo chamba ahí ante el señor Guido Bellido en la PCM, ¿no es cierto, Quique? No va a haber pobres alrededor de ellos, por supuesto que ninguno, todos están teniendo chamba. Felicitaciones, Eduardo Segarra, que luego de criticar el posible nombramiento de Alonso Segura, se ha ganado, ¿no es cierto?, su espacio en el Ministerio de Agricultura. Felicitaciones, Farid Matuk, un fracasado asesor de Lagarto,
Martín Vizcarra Cornejo, que lo devuelven a la visibilidad al poder a través del Ministerio de la Producción. Así estamos, Quique, así estamos. El nuevo Perú, ¿no es cierto? RBC, que no significa Ricardo Belmont Casinelli, sino la República Bolivariana de Cerrón. Elegir qué hacer el fin de semana puede ser difícil, puede quedarse en cama viendo una serie, una película, hace crucigramas, hace deporte, o elige su comida favorita, la compra, qué sé yo, para compartir con la familia, por supuesto, pero comprar un lote es facilote con Centenario. Con Centenario usted elige cómo, sin inicial hasta en 12 meses, sin intereses y sin evaluación crediticia. Usted elige el suyo en www.terreno.pe o llamando al 616-9009. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.